Bueno, mi nombre es José Tello y bueno, el día de hoy voy a dar más que nada una breve experiencia o de algún trabajo que alguna vez tuve la oportunidad durante mis pasantías, que fue simplemente aplicar técnicas matemáticas, conceptos matemáticas para lo que son cosas militares. Sí, bien. Básicamente, yo este proyecto lo hice en una empresa pública, se llama Astinave EP, que es una empresa ecuatoriana con sede en la ciudad de Guayaquil, que ofrece soluciones tecnológicas integrales para la defensa y para la seguridad naval también, también incluso para el sector industrial marítimo y muchísimos otros servicios de construcción, tipos enfocados a barcos, tales como su diseño, ingeniería, incluso el mantenimiento de las embarcaciones mismas. Sí, pero justamente esta nave tenía un departamento, bueno, llamado Laboratorio Orión, que era pues un departamento, digamos, orientado a la investigación. Sí, mucho del personal que estaba ahí eran ingenieros computacionales, en ciencias de la computación, y eran ingenieros en electrónica y automatización, en su mayoría. Sí, al menos los que yo conocí eran de esa rama, e incluso de tecnología de la información. Ya. Sí, entonces, pues como les decía, pues esta empresa da soluciones electrónicas también y de varios tipos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, pues, ok, por esta charla, pues primero lo que voy a tratar de paso a paso, ¿no? Es dar lo que es el problema, cuál era el problema que se había presentado en Astinada y que de hecho llevaban tiempo sin poderlo resolver adecuadamente. También algunos fundamentos matemáticos, digamos, como para iniciar en este tipo de teoría matemática. Y voy a comentar sobre lo que son los ángulos de Tate-Bryan o en general también conocidos los ángulos de Euler, pero que estos son un poquito más generales. Sí, luego voy a hablar sobre lo que son los cuaterniones y al final pues voy a mostrar una leve comparativa de una de las simulaciones que obtuvimos ahí. De hecho, no podría mostrar más porque son datos estrictamente confidenciales. También no sería bien visto incluso estar compartiendo eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, supongamos que el problema es que en el Ecuador actualmente casi toda la tecnología es completamente importada, ¿sí? Y en particular cuando nosotros queremos hacer un cambio, ya sea pequeño, bueno, y en general cuando nosotros queremos incorporar algunos cambios ligeros a esta tecnología que generalmente es importada de los Estados Unidos, eh, los ingenieros aquí del Ecuador tienen mucha dificultad, ¿verdad? Sí, porque quizás no hay los suficientes fondos o personal suficiente en la investigación, tanto en los conceptos físicos, en los conceptos matemáticos. De hecho, en la ciudad de Guayaquil no hay una carrera de física, ¿sí? Recién está apareciendo lo que es una carrera de matemática y pues bueno, en eso estamos. ¿Sí? Entonces, uno de sus proyectos era una embarcación de combate multipropósito, como la que están ahí, y pues que llevan ya años trabajando en eso. Y su problema particular era, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos una ametralladora, ¿sí? Dentro del barco, que está en la parte frontal, ¿sí? Durante el trayecto del barco, el barco sufre ligeros movimientos, a incluso ser movimientos muy bruscos, ¿verdad? Sí. Eh, sí, estos movimientos que son movimientos causados por las olas mismos, por el medio en el que se transporta el barco, que es el medio marino, son los llamados movimientos del roll, el pitch y el yaw pitch roll, en ese orden, son los más conocidos.
Sí, que es básicamente cuando el barco sufre movimientos, digamos, de cabeceo, balanceo o de guiñada, ¿sí? Son, digamos que el barco se balancea hacia la derecha, hacia la izquierda y de ese tipo. Entonces, cuando esta ametralladora tiene un objetivo fijo y por pequeño que sea este cambio, ¿sí? Entonces la ametralladora no va a poder acertar a un objetivo, especialmente porque, incluso como ven en la imagen, ahí es un objetivo cerca para esa ametralladora que los barcos del fondo, pero no necesariamente los objetivos están cerca. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros, incluso 15 o 17 kilómetros. Y bueno, sí. Entonces, pues cualquier pequeño error, por ligero que sea, la ametralladora, pues al hablar de 17 kilómetros, nunca le vas a lograr atinar, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido, la idea es que si el barco sufrió un leve movimiento por las olas, ¿sí? Es restablecer o estabilizar la orientación a donde se está apuntando la ametralladora, de tal manera que se puede responder en milésimas de segundo para que se pueda dar con el objetivo, o sea, atinar al objetivo. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, básicamente esto de lo que es estabilizar es prácticamente en matemáticas lo que nosotros conocemos, lo que es las rotaciones sobre, sobre R3. ¿Sí? Entonces, incluso Euler fue uno de los que trabajó sobre estos tipos de rotaciones, sobre las matrices de rotaciones, y él logró algunos resultados, que, como está aquí, que es el teorema de Euler, que nos dice que si R es una matriz que representa una rotación en R3, entonces R tiene un vector propio n que es un vector en R3, tal que Rn es igual a n. ¿Sí? Sí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues, bueno, más que nada es uno de los resultados más importantes sobre rotaciones es el que estamos enunciando. Sí, este teorema nos está asegurando que toda rotación por cierto ángulo en cualquier espacio siempre deja fija una línea recta, que es el eje de rotación. ¿Sí? Y además también nos dice que todas las matrices que sean de rotación, al combinarlas, es decir, al multiplicarlas entre ellas, también va a ser una matriz de rotación. ¿Sí? Y que pues más adelante se habla de lo que es el grupo de todas las rotaciones sobre R3, el grupo especial unitario, y ahí entras en conceptos de álgebra, grupos de Lie, que es el álgebra de Lie y cosas así. Entonces, sí considero que es un poquito fuerte, básicamente desde el punto algebraico. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, básicamente lo que hacemos es definir lo que es una operación binaria, ¿sí? Que es, dado un conjunto, ¿sí? Una operación binaria, como la podemos observar, la denotamos así. En G es una función que asigna a cada par ordenado de elementos de G hacia otro elemento de G, ¿sí? Tal como podemos observar, ¿sí? Parte de G cruz G hacia G, de esta forma. ¿Sí? Sí, entonces la definición de grupo, no sé si todos pues estamos hablando el mismo idioma, de pronto hayan personas que aún no hayan visto lo que es las estructuras algebraicas. Entonces, eh, llamamos grupo a un conjunto que está equipado con una operación binaria, ¿sí? Y decimos que G es un grupo bajo esta operación, es decir, es la operación que hace que G sea un grupo, si se cumplen las siguientes propiedades. Por ejemplo, la asociatividad de, de estos elementos bajo esta operación. ¿Sí? Sí, para cualquier trío de elementos A, B, C en G. También pues que existe el elemento de identidad, de modo que al asociar A con este elemento de identidad, se conmutan y además me deja el mismo elemento A, que es para cualquiera, ¿verdad? Y pues por otro lado, pues que existe lo que es el inverso, es decir, que para cualquier elemento A, yo voy a encontrar
un elemento B, de forma que al asociarlos, al operarlos con esta operación binaria, me dé exactamente lo que es el elemento de identidad. ¿Sí? Y decimos que es que G, en este caso, es un grupo abeliano si se cumple la propiedad conmutativa. Es decir, si yo puedo operar desde los dos lados y me da la misma cantidad. ¿Sí? Y se le dice abeliano, pues porque es en honor al matemático noruego Niels Henrik Abel, quien utilizó estos grupos en el estudio de ecuaciones algebraicas que en particular podían resolverse por radicales. ¿Sí? Entonces, pues uno de los ejemplos básicos es el conjunto de los números reales, dado por la suma, ¿sí? Que es el grupo aditivo de los números reales. El otro ejemplo sería el grupo multiplicativo de los números reales positivos, equipado con la operación producto. ¿Sí? También están lo que es las matrices de orden m por n sobre un campo K, de, dotados con la operación suma. ¿Sí? Esos son tres ejemplos de grupos. ¿Sí? Que es básicamente como decir de cómo puede empezar uno a esto, la teoría. ¿Sí? Entonces el yaw, pitch, roll, sí, como decía, son tres movimientos que ocurren en el barco. ¿Sí? Y que ocurren casi siempre, si no por decirlo siempre, eh, por el medio en el que se está desplazando, porque es agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sin embargo, cuando las olas son muy fuertes y ese tipo de cosas ya son considerables y se los puede observar como está en la figura. ¿Sí? Decimos roll cuando el barco se está, digamos, balanceando hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Y decimos que pitch es el movimiento, pues cuando el barco tiene una subida o alguna bajada respecto a la proa o la popa. ¿Sí? Y yaw es el movimiento, pues que simplemente cuando el barco tambalea, en general este movimiento no es muy, eh, no es muy exagerado, por así decirlo, y no es tan fácil de apreciar. ¿Sí? Pero es leve, al menos en los barcos es leve, y estos movimientos también se dan incluso en los aviones, y ahí yo creo que estos ángulos son un poquito más. ¿Sí? Ok, entonces pues bueno, el movimiento yaw, eh, y vamos a denotar por sí a este ángulo yaw, que también lo vamos a llamar yaw, que es el ángulo que se genera al momento de que se hace esta pequeña rotación alrededor del origen, ¿sí? Que esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta matriz de rotación, que es una matriz de rotación, ¿sí? Es la forma matemática para modelar, digamos, este fenómeno, ¿sí? Respecto a este ángulo. Ok. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es un vector inicial, ¿sí? Y nosotros queremos predecir cuál va a ser el siguiente punto al haberse rotado ese vector respecto a este ángulo que se generó por este movimiento, ¿sí? Eh, la matriz de rotación, al multiplicarlo por este vector, nos va a dar la nueva ubicación de- del nuevo vector, ¿sí? Ok. Y asimismo, en el caso de pitch, nosotros vamos a tener la matriz de rotación asociada, ¿sí? Como podemos observar, para este vector que está aquí, y nosotros vamos a obtener un nuevo vector que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta matriz de rotación? Lo que hace es simplemente rotar el plano XZ alrededor del origen por un ángulo θ. Por otro lado, el último movimiento, que es el roll, el balanceo, lo que hace es, si yo tengo un vector inicial, ¿sí? Y se genera un ángulo de rotación, un ángulo roll, ¿sí? Entonces yo voy a tener un nuevo movimiento, un nuevo objetivo, digamos, que sea rotado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, y estas tres son las tres posibles rotaciones fundamentales, digamos. ¿Ok? Entonces, una rotación simple de Yaw-Pitch-Roll puede venir expresada de la siguiente matriz, cuya forma va a ser, digamos que si yo tenía
en particular, inicialmente localizado un objetivo donde yo tengo que apuntar, ¿ok? Entonces, esta matriz de rotación, ¿sí? Lo que me va a hacer es compensar a mí, me va a hacer compensar eh, o ajustar a donde la metralleta tiene que volverse a dirigir para no fallar al momento de disparar. Y que esta va a ser la nueva posición a la que la metralleta va a tener que apuntar. Obviamente, obviamente esto está dado en coordenadas, digamos, X, Y, Z, coordenadas cartesianas, pero a nivel del barco, estas coordenadas no son las que se usan, son las coordenadas esféricas, coordenadas polares. ¿Ok? Sí, nomás como dato extra. Entonces, esta matriz que estaba aquí, que me ayudaba a compensar, que era la inversa, pero en este espacio de matrices, la inversa es justamente la transpuesta. ¿Sí? Entonces, esta matriz Q era esta matriz que estaba acá. Entonces, ya de inicio, esta matriz Q ya nos da un poco de problemas, porque se nota que tiene bastantes formas, bastantes cálculos por hacer, por, por realizarse incluso. Porque digamos que estos movimientos se dan y son capturados en milésimas de segundo. Estos ángulos son capturados en milésimas de segundo. Y los ordenadores dentro de un buque necesitan eh, calcular todo esto lo más rápido posible para volver a corregir la dirección de tiro. ¿Sí? Entonces, un poquito más general es que mientras supongamos que yo tengo una posición X, Y, Z y yo quiero rotar, ¿sí? Este punto a través de un ángulo alfa, ¿sí? A través de un ángulo alfa hacia un punto X', Y', Z', sobre un eje definido en particular, ¿sí? En los tres anteriores ya también había ejes particulares, ¿sí? Ahora hagámoslo un poquito más general, ¿sí? Entonces, esta transformación, para lograr que esta operación sea expresada de la siguiente forma, la podemos observar así, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta expresión? Bueno, esta expresión matemática lo que nos dice es que se alinea el eje de rotación con el eje X, se realiza la rotación de P a través de un ángulo alrededor del eje X y nos devuelve el eje de rotación de su posición inicial. Es decir, nos mueve, nos rota, nos rota a partir del punto inicial hacia un punto X', y luego nos vuelve a rotar hacia atrás, ¿sí? Entonces, en el caso de que la metralleta tenga que hacer este tipo de ajuste, ¿sí? Vamos a ver que no es nada fácil, ¿sí? Primero, ¿quiénes son estos R que había puesto? Pues estos R que había puesto son exactamente estas matrices de rotaciones que están aquí, ¿sí? Donde esta de aquí es la que está acá, ¿sí? Sí, y sí son muy parecidas a las que ya teníamos anteriormente, sí, porque nada más lo que cambian son el ángulo, ¿sí? Entonces, al final, todos los cálculos hechos para ir y luego regresar, ¿sí? Me dará una nueva matriz, 3 por 3. Pero todos estos cálculos hechos para obtener esa nueva matriz son realmente bastantes, ¿sí? Quizás, incluso para nosotros son bastantes, quizás para el computador no es mucho en realidad, pero, o sea, no es mucho para el computador porque el computador puede hacer muchos procesos a la vez, pero lo que ocurre es que necesitas hacerlo, tienes tanta información que te está llegando, ya lo voy a explicar por qué te llega mucha información, que, que necesitas hacerlo en tiempo real, ¿sí? Lo más posible en tiempo real, ¿sí? Entonces, y otra de las ideas es también saber cómo nosotros medimos estos ángulos. O sea, simplemente yo los he dado como de forma matemática, pero no nos dice de cómo nosotros los obtenemos y ese estilo. Sí, entonces la idea es cómo nosotros podemos medir estos ángulos. ¿Sí? Entonces, bueno, en los barcos existe lo que es un giroscopio direccional moderno, que está aquí es justamente como los que están empleados en los aviones, en los misiles, incluso en los torpedos, que es fabricado por la corporación Sperry. ¿Sí? No, este no es el que está en un barco,
pero podemos asumir que es muy parecido a los que están en un barco. Exactamente, yo no puedo decir que ese es el que está en un barco porque no es que yo haya entrado a un barco y haya abierto la caja fuerte del barco, por así decirlo, y saber que ese es el que está ahí. Pero este es uno que es usado en aviones y pues digamos que puede ser muy parecido. Esto es un giroscopio electrónico que se captura, digamos, con un error muy pequeño, si, a decir despreciable, y en instantes de tiempo muy cortos. ¿Sí? Yo recuerdo que la base de datos que teníamos era mucho menos que milésimas de tiempo. ¿Sí? Se calculaba estos ángulos todo el tiempo que el barco estaba andando, todo el momento. ¿Sí? Entonces, en este sentido, no solamente te calculaba los ángulos, sino que también te calculaba la rapidez con la que se producían estos movimientos, ¿sí? Y te daba muchísimos otros parámetros que no los llegué a utilizar, y incluso tampoco con los ingenieros que estaba trabajando, ellos tampoco no se acordaban ni para qué servían. Entonces, todos estos datos que te da este giroscopio o giróscopo, son enviados, pues digamos, a una base de datos o a sistemas de mando y control que están operados por ciertos operadores, ¿sí? Como podemos ver. Y aquí hay, digamos, ciertos computadores especiales que se trabaja para los barcos, para estas embarcaciones. eh, no son computadores ordinarios. Yo probablemente puedo decir que son computadores que se trabajan en el sistema operativo Linux, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas de las conversas que yo estaba, medio me daba un poquito así como que de información. Entre algunas de esas, pues me decían que el lenguaje de programación, incluso de todo esto a nivel de embarcación, no es lenguaje Python, no es lenguaje MATLAB, era el lenguaje C++. O incluso en el otro modelo que yo trabajé, que era para nube de paja, era en el lenguaje C Sharp, ¿sí? Probablemente algunas cosas también hayan sido en C, pero bueno, digamos que en general eran hechas en C, C++ y C Sharp, ¿sí? Por la rapidez de los tiempos de ejecución, obviamente. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente como una breve introducción de lo que era de las matrices de transformación de Euler, ¿sí? Y pues, ¿qué era el problema que estaba? Pues que había unos pequeños problemas que no tenían sentido, algunos datos que nos arrojaban estas matrices y que ellos no sabían también por qué. Entonces, pues lo que hicimos fue también la implementación de un modelo de cuaterniones. Bueno, primero hay que ver qué es lo que es un cuaternión. Un cuaternión, también llamado un número hipercomplejo, viene dado por la siguiente expresión, o más bien viene denotado por la siguiente expresión, ¿sí? Para nosotros es muy similar, porque hasta aquí prácticamente un número se comporta como un número complejo, ¿sí? Hasta aquí se comporta como un número real, ¿sí? Y luego de aquí a acá se puede decir, como dijo Hamilton, que era el creador de estos números, que quería generalizar a los números complejos de cierta forma, ¿sí? Entonces, para sumarlos, se los puede sumar coordenada por coordenada. Sin embargo, para multiplicarlos respecto a la propiedad, alguna propiedad distributiva, se tiene que seguir estas reglas que están aquí. Esta regla que están aquí se la conoce como la tabla de Calais, ¿sí? Sin embargo, hay una forma, también otra forma, de hecho, de ver los números, los cuaterniones, otra forma de verlo, su multiplicación, que es como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, la forma algebraica o la definición algebraica de un cuaternión es un par ordenado, ¿sí? Que tiene S, que es un escalar, ¿verdad? Que es un escalar que pertenece a los números reales, y B, que es un vector que pertenece a R3, ¿sí? En ese momento que dice que B pertenece a R3, a nosotros ya nos da la leve intuición de que B puede ser visto como un vector, ¿sí? Es decir, el cuaternión Q de alguna manera podrá ser visto como un vector bajo ciertas condiciones, ¿sí? ¿Cuándo va a ser esas condiciones? Cuando S sea 0, ¿sí? Cuando B es 0,
obviamente este cuaternión va a ser visto como un número real, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la suma y la adición de esta forma algebraica viene dada por las siguientes reglas. Supongamos que yo tengo un cuaternión A y un cuaternión B, ¿sí? Entonces la suma pues va a ser componente por componente, no tenemos ningún problema, mientras que su multiplicación no es tan intuitiva, pero es lo mismo que estaba allá, simplemente alguna manipulación algebraica, ¿sí? Y también algún sentido geométrico, obviamente, ¿sí? Que es como viene dado aquí. Entonces, por ejemplo, pues para ver, simplemente un cuaternión en particular, como yo tengo aquí, y un cuaternión, como lo tengo acá, su suma va a ser la siguiente, 0.1 sumado con 0.5 nos da 0.6. ¿Sí? Y así sucesivamente, si yo quiero sumar, restar y multiplicar. ¿Sí? Este es el producto punto, el producto interno, y este es el producto vectorial. ¿Sí? Solamente por si acaso. Como este es un escalar, no tengo problema. ¿Sí? Este también es un escalar. Okay. Ok, entonces hay algunas propiedades que tienen los números, estos cuaterniones, que diremos que un cuaternión real es aquel que tiene cuyo término vectorial es cero, es decir, Q puede ser visto como S, cero, que este cero es el vector cero, y se ve que se comportan prácticamente como los números reales, ¿sí? Es decir, a partir de ese momento nosotros escribimos S, cero a ese par ordenado, lo escribimos simplemente S, ¿sí? Es al igual como ocurre en los números complejos, Cuando el componente B, que está aquí, es cero, es decir, el cero contiene un cero imaginario, ¿sí? Nosotros simplemente esta expresión la vamos a escribir como A, ¿sí? Lo mismo ocurre con los cuaterniones. ¿Sí? Diremos que un cuaternión es puro cuando su parte escalar S sea cero, ¿sí? Que es lo que está aquí. Y en este caso se los puede ver como un vector, pero ahí hay dos clasificaciones de vectores que no voy a entrar en detalles, solo añadiendo esa información. ¿Sí? Hay que tener cuidado también. Entonces, de un cuaternión Q, S, B, viene dado por y denotado de esta forma como S, menos B. ¿Sí? Muy parecido a lo que ocurre con los números complejos. ¿Sí? Tenemos que el producto de un cuaternión con su conjugado nos da esta forma, donde B es exactamente la norma del vector B. ¿Sí? ¿Ves? Aquí es un escalar. ¿Sí? También tenemos que es conmutativo, al igual que en los complejos. Y la norma de Q viene dada por esta forma. ¿Sí? Y además, parecido a los complejos, también se cumple lo siguiente. ¿Sí? Donde esto de aquí es la norma de Q. ¿Sí? Y pues la norma de Q simplemente la puedes calcular como la norma euclidiana. ¿Sí? La raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. El inverso de un cuaternión, eh, bueno, pues como este es un nuevo conjunto que se está viendo, no necesariamente quiere decir que pues existe su inverso, ¿sí? Pero resulta pues que sí existe el inverso de Q y es aquel pues que va a satisfacer esta siguiente propiedad, está aquí, ¿sí? Y mediante algunos cálculos se logra que es de esta forma, ¿sí? Que el inverso del cuaternión es igual al conjugado dividido por la norma al cuadrado del cuaternión. ¿Sí? Siempre que el cuaternión tenga norma distinta de cero. Si Q es un cuaternión de norma unitaria, entonces va a ocurrir esto, ¿sí? Por consecuencia de lo que estaba acá. Ok, entonces, bueno, ahí entramos lo que es el conjunto de H de los cuaterniones. Eh, como le decía, H puede ser visto como una generalización de los números complejos, al igual que los números complejos eran vistos como el producto cruz de R cruz R, ¿verdad? Asimismo, H es visto como C cruz C, ¿sí? De esta forma, o equivalentemente también de la forma que está acá, ¿sí? Entonces, el conjunto de los cuaterniones de norma unitaria, es decir, aquellos que su norma sea 1, forman un grupo, ¿sí? Y este grupo en particular es el que tiene sentido de todo lo que he estado repasando, porque este grupo
es el que nos representa de alguna forma rotaciones en el espacio, ¿sí? Y algunas cosas, detallitos extra sobre esto, sobre este conjunto de cuaterniones que tiene algunas propiedades, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, el teorema de Frobenius, que el teorema de Frobenius, porque hay uno, también, este de aquí sobre álgebras de división reales, es aquel que caracteriza las álgebras de división asociativas de dimensión finita, siendo isomorfa todas algunas de las siguientes, siendo R, C o H. ¿Sí? Es decir, que cualquier álgebra de división asociativa de dimensión finita puede verse simplemente como R, C o H. ¿Sí? Ok, entonces en el momento que nosotros vemos los porteniones y queremos hablar de rotaciones, pues tenemos que tomar aquellos cuya norma sea 1. Y si yo tomo B, eh, perteneciente al conjunto de los cuaterniones puros, ¿sí? Es decir, a cuyo escalar es 0, ¿sí? Cuyo escalar es 0. El producto, dado de esta forma, nos representa pues lo que es una rotación en SO3. ¿Quién es SO3? SO3 es el grupo de todas las rotaciones en R3, ¿sí? Es el grupo, ya se ha visto como matrices o como cuaterniones, ¿sí? Ahí están todas las rotaciones posibles. ¿Sí? Entonces vamos a definir lo que es el operador cuaterniónico de rotación, ¿sí? Es un operador de rotación basado en cuaterniones, ¿sí? Que viene dado de la siguiente forma. Este operador, cuyo dominio, pues va a ser este vector que está aquí en R3, ¿sí? En R3, de modo que nos da la siguiente forma, ¿sí? Tal y como habíamos visto acá arriba, ¿sí? Este vector que está aquí puede ser visto como un cuaternión, siempre que este cuaternión sea puro, como lo dije cuando el escalar es cero, ¿sí? Simplemente esto es ver lo mismo que está acá, ¿sí? Siempre que el cuaternión tenga el escalar cero, ¿sí? Pero bueno. Bueno, y este operador es un operador lineal, ¿sí? Y además hay algunas propiedades que nos dice que pues para cualquier cuaternión unitario de esta forma, y cualquier vector, ¿sí? En R3, la acción del operador de esta forma, donde B es un cuaternión puro, asociado al vector B, su representación básicamente, se interpreta geométricamente como una rotación del vector por un ángulo de 2 tetas alrededor del vector Q. ¿Sí? Entonces, este teorema es demostrado. Yo sí tuve la oportunidad de ver la demostración de este teorema. No voy a entrar en detalles, simplemente es para comentarlos. Y por último, comentarles de que esta función, ¿sí? Esta función que tú le das un cuaternión y te devuelve el operador cuaterniónico, es una operación sobreyectiva y define un homomorfismo de grupos entre SU2 y SO3, donde SO3 es el grupo de todas las rotaciones en R3 y SU2 es el grupo unitario especial, que son todas las matrices de n por n, cuyo determinante es 1. ¿Sí? En este caso sería matrices 2 por 2. ¿Sí? ¿Y cuáles serían esas matrices? Por ejemplo, si no estoy mal, si, por ejemplo, sería esto. Por ejemplo, si solamente vemos esta matriz que está aquí, sin contar los ceros, la tercera fila y la tercera columna, entonces esa es exactamente una matriz de este grupo, ¿sí? Y asimismo por acá. ¿Sí? Entonces, no es coincidencia, de hecho, para eso están los teoremas y las proposiciones, que nos dicen pues que también los cuaterniones pueden hacer este tipo de rotaciones, ¿sí? Para estabilizar lo que son o corregir las trayectorias de nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos metemos en algo más complicado si nosotros ya teníamos lo que es las matrices? Pues bueno, resulta que las matrices no hay nada fundamentalmente malo en realidad en las transformaciones de Euler de forma individual, que son estas matrices.
sino que es la forma en que se combinan, es decir, es la forma en la que se combinan eh, estas matrices para producir una rotación, que es defectuosa esta forma en la que necesitas lograr, ¿sí? Idealmente necesitamos una transformación de rotación que nos permite especificar el eje y el ángulo de rotación, que es lo que uno desea, ¿sí? Entonces, la primera técnica, pues lo que hace es simplemente utilizar matrices y trigonometría y puede llegar a ser bastante laborioso, ¿sí? En cambio, el segundo enfoque, el enfoque de los cuaterniones, lo que hace es emplear el análisis de vectores y es un poco más conciso, ¿sí? Por otro lado, todos los ángulos que teníamos anteriormente pueden pasar a un cuaternión y de un cuaternión bajo ciertas condiciones, si no estoy mal, puedes pasar también a los ángulos de Joe-Pitch-Roth, ¿sí? Entonces, se puede cambiar, digamos, por así decirlo. Y por último, lo que les quería presentar una comparativa es, pues, bien, sobre eh, las matrices de Euler, las transformaciones de Euler versus el modelo de cuaterniones. Entonces, esta era una breve simulación, ¿sí? De los datos que ya se tenía. Y pues nosotros podemos observar que el tiempo de simulación del modelo de Euler es un poco mayor, es decir, tarda más. ¿Sí? Al final demora mucho. Y fueron probadas simplemente en computadores de escritorio, no fueron probados en los ordenadores de un buque, ¿sí? Porque ahí la codificación era en C++. Eh, Esto significaba, bueno, según el ingeniero en sistemas en ciencias computacionales, esto del tiempo de ejecución podría no significar mucho. ¿Por qué? Porque los ordenadores tienen computadores muy potentes, ¿sí? Computadores muy potentes y pues bueno, en el momento que tú lo pasabas a C++, podría no haber esa brecha, ¿sí? Quizás esa brecha se acorte un poco, ¿sí? Por ese lado, ¿sí? Y por el otro lado, lo que vamos acá es comparar el error de las transformaciones de Euler y los cuaternones respecto simplemente a una trayectoria fija. Es decir, nosotros cogíamos un momento de la base de datos y lo comparábamos de forma teórica, a veces se podía dar, y nos daba esto, ¿sí? Que era lo que en ciertos momentos estas matrices, este modelo de matrices como que nos daba mucho error, ¿sí? Y pues no puedo decir, digamos que el modelo de cuaterniones fue implementado en ese momento porque es muchísimo trabajo, son muchísimas líneas de código que cambiar a una embarcación y no es un trabajo fácil en realidad, no es un trabajo fácil, pero al menos a mí sí, pues me dio, pues digamos, una lección de cómo uno puede utilizar los conceptos más puros de la matemática, o no decirles puros, los conceptos más fundamentales, como el grupo de cuaterniones, como lo que es la topología, porque esto también tiene que ver con la topología, tiene que ver con el toro, el tres toro, tiene que ver también esto con diffeomorfismos, tiene que ver con muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, es, a mí, al menos es muy impactante en el momento que tú puedes utilizar todo eso que aprendes en matemática pura y de alguna forma, pues, llegarlo a aplicar, pues, para algún sistema en particular, en este caso, lo que es la simulación, modelado, cosas así. Incluso pueden haber modelos de matemática, conceptos de matemática pura, que puedes llegar a utilizarlos en estadística, digamos, qué sé yo, las variaciones acotadas. Sí, es lo único que se me ocurriría que puede ser usado ya. Y eso, entonces pues de mi parte pues les agradezco, espero que haya sido de mucha utilidad pues el haber compartido esto del enfoque de dos modelos distintos. Sí, obviamente no he entrado en detalle, no he entrado en gran detalle porque esto es muchísimo tema, sí, es lo que le decía a David, que pues prácticamente una hora no me va a dar tiempo pues para compartir todo lo que quería compartir. Es más, quería meter otro modelo más ahí y que era un modelo con enfoque probabilístico y que también utilizaba este modelo y que era un modelo que tenía aproximadamente, no sé si era 400 a 800 ecuaciones
en total, con variables y todo, ¿sí? Y bueno, pues para para nosotros los humanos, eso ya es bastante, ¿sí? Ya es bastante. Quizás para el computador no tanto, pero en el momento que tú necesitas hacer cambios en este tipo de modelos, ahí es el problema, porque tienes que buscar la línea de código y pues era el lenguaje C Sharp, y eran, al menos las líneas que yo tenía, eran 800 líneas de código en C Sharp y pues, bueno, al menos era mi primera vez y pues no puedo decir que era fácil porque no conocía mucho el lenguaje, por así decirlo. Y pues, bueno, sin más que agregar, muchas gracias por la asistencia. Listo, gracias a ti. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre la presentación? Si quiere nos puede comentar en el chat o puede levantar la mano para dejarle hablar. Eh, de mi parte, déjame un segundo. Y exactamente, ¿sabes, por ejemplo, en qué orden está el tiempo de simulación? ¿En qué o- ¿Cómo el orden? Bueno, no sé, son cosas que he escuchado yo de Ah, los es que en realidad esto fue de hace los mucho tiempo, algoritmos. esto fue casi hace 8 meses. Ah, Diría yo que serían segundos, serían segundos, serían segundos, porque tampoco me quedé no, con... no, o sea, me refería al orden, si es el orden exponencial, orden polinómico, orden logarítmico. Ah, no, o sea, no entré en detalles, no entramos en Ah, detalles en ese tipo de ah, detalles, claro. solamente ahí. Es que Claro. de hecho me pasó como Fermat. A Fermat no le alcanzó el margen de la página para escribir la demostración de su último teorema y justo a mí no me alcanzó el tiempo para terminar este proyecto. O sea, para seguir aprendiendo más sobre este Claro. proyecto, más que nada. A mí me gustó muchísimo, en realidad me gustó muchísimo y sí me hubiera gustado tener, digamos, eh, trabajar de la mano con alguien de computación, que sea ingeniero en sistemas, que sepa esos lenguajes compilados más Claro. que nada, porque digamos yo sé manejar Python, MATLAB, R, pero ya es los lenguajes compilados son otra historia, son otra cosa en realidad. Claro, sí, me imagino. A Nada veces que ver, o sea, cuesta un poquito los matemáticos. no es que sabes Python y ya vas a saber C o C++, no, eso es muy ambicioso. Así es. Es al revés, si sabes lenguajes compilados, pues los interpretados se te hacen muy rápido, muy Exactamente. fácil. Claro, y decía esto por lo del orden, porque seguramente dependiendo del orden, ¿no? Ahí sí se puede ser que la diferencia de tiempo de ejecución sea, no sea, no sé cuál es la palabra, Lo que pasa es que, no se note. sí, sí, lo que pasa es que lo que me dijo el ingeniero de ciencias de computación es que esto no importaba mucho porque el software interno que se implementa en estos computadores especiales en las embarcaciones, eh, son embarcaciones, no barcos veleros, sino ya barcos tecnológicos, digamos, sí. Claro. Sí, que no hay muchos en el Ecuador, pero bueno, algo es algo. Entonces, él me decía que estos software especiales, decía que tenía como un cierto tipo como de inteligencia artificial, que si en algún momento algo se atascaba, te daba mucho tiempo, demoraba mucho tiempo en calcularte, entonces no tomaba esa manera y tomaba por hacerlo por otra forma. ¿Me entiendes? Era como que internamente el software tenía inteligencia artificial que sabía cómo elegir. Eso es lo que ellos me decían, que por eso no importaba mucho el tiempo de ejecución. Porque prácticamente, bueno, Ah, primero fue hecho en un lenguaje interpretado y segundo, pues tenía esta capacidad. Sí. Al menos eso fue lo que me contaron. claro. Y el error, esto está en 10 a la menos 4. Sí, A la menos 4. O sea, bueno, el error está en un orden menos de magnitud. Así que sí se ve una. menos de 4 decimales, digamos. Pero como te decía, tú tienes objetivos a 17 kilómetros, 15 kilómetros y el problema está pues en si esos Claro, minúsculos,
O claro, sea, pero es minúsculo, pero igual son como 10 cla- kilómetros, digamos. claro, ese error, cuando después de 10 kilómetros, yo lo calculé, de hecho yo lo calculé, porque ese error, después de 5 kilómetros, el disparo se había desplazado, digamos, unos 10 centímetros, después de 5 kilómetros. Y ya a los 15 kilómetros, en alguno de los cálculos que estábamos haciendo, el error ya era de 30 o 90 centímetros. 30, 90, dependiendo, porque también ahí, bueno, entran en juego otras cosas, lo que es el viento, la resistencia del aire, etcétera, etcétera. O sea, entran muchísimas más fuerzas. Claro. Entonces, Ahí la ya idea, pues, entra es reducir el el filtro error de al calma. mínimo, porque tú no puedes lidiar con los errores de la naturaleza, que te va a presentar la naturaleza. Tú no puedes lidiar con eso ya está ahí, No. ya eso ya está ahí. Entonces, lo que tú tratas es de lidiar con esto. Bueno, Jesús Aponte, ¿qué tal? Nos dice linda charla, felicitaciones. Mario nos dice Christ in Steve. Bueno, estaba también viendo computación científica. No sé, Y bueno, seguramente el profe Aponte se sabe todo esto de los cuaterniones, porque esto también es bastante geometría. claro, sí tiene una interpretación Sí, sí, tiene bastante geométrica. geometría. Bueno, de hecho sí la mencionaste, pero Era, era, visualizarla, era prácticamente geometría y estructuras algebraicas. Álgebra. Estructura y álgebra. Estructuras y geometría. bueno, ¿algún otro comentario que alguien tenga? ¿Algo más que nos quieras decir? Si no, bueno, pues muchas gracias nuevamente por compartirnos este tema, es muy interesante, José. Y listo, vamos a esperar unos, no sé si les parezca, listo. ¿Está conectado? Vamos, lo voy a hacer un momento. Nos comenta Jesús que tiene un proyecto para crear cuadrillas de rotación en sistemas de datos. Interesante. Ah, mira, tiene un Alguien proyecto tiene de que, investigación. alguien se puede unir a la investigación del profesor algún itinerario. Cuando veamos sistemas dinámicos ahí. Oh, no, cierto, tenemos que ver ese Sí, cuando itinerario. veamos sistemas dinámicos. Listo. Imagínate. Bueno, pues, ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Dame un segundo. Javier González, supongo que Javier González es Javier González que nos va a presentar, porque existen muchos Javier González. Te he puesto co-host, pero vamos a esperar unos 5 minutos para empezar. ¿Ok? Ya, listo, nos vemos en un ratito, chicos.